Durante siglos, los antiguos egipcios perfeccionaron el arte de la muerte. Pero lo que no te han contado, es que no todos sus rituales buscaban preservar el alma. Algunos, ocultos en cámaras selladas y textos prohibidos, fueron diseñados para lo contrario, para condenarla, para siempre. Advertencia: este vídeo tiene fines exclusivamente históricos y educativos. El contenido puede incluir referencias a hechos reales perturbadores o sensibles, tratados con el máximo respeto. Si eres sensible a estos temas, considera verlo con discreción. Egipto. Tierra de pirámides, dioses con cabeza de animal, y una obsesión casi enfermiza por la vida después de la muerte. La mayoría conoce sus famosos ritos funerarios, la momificación, el libro de los muertos, el juicio del alma ante Osiris y la balanza del corazón. Pero hay otra historia, una que no se enseña en las escuelas ni aparece en los documentales del mediodía. Una historia escrita en jeroglíficos escondidos, en tumbas malditas que los propios sacerdotes prohibieron tocar. Porque no todos los muertos eran guiados al más allá. Algunos eran enterrados con un propósito distinto, que su alma nunca más pudiera reencarnar, ni volver a existir. Los egipcios creían que el alma era un conjunto de partes: el Ka, la fuerza vital; el Ba, la personalidad; el Ren, el nombre; el Seud, la sombra; y el Ibe, el corazón, donde residían los actos del alma. Destruir una de estas partes significaba borrar al individuo para siempre. Pero ¿por qué alguien desearía algo tan brutal? ¿Por qué diseñar rituales no para trascender, sino para erradicar? Porque en el Egipto más oculto, el alma podía convertirse en una amenaza. Y había que eliminarla, no físicamente, sino espiritualmente. Y lo lograban, con fuego, símbolos, mutilaciones, y maldiciones que aún hoy horrorizan a los arqueólogos. Gota de sangre bloque 1. El alma como amenaza. La muerte, para los egipcios, no era un final. Era una transición. El alma, tras abandonar el cuerpo, debía sortear peligros, monstruos y juicios, hasta alcanzar el campo de Aru, el paraíso eterno. Pero, ¿y si el alma no era digna? ¿Y si era corrupta, traidora, peligrosa incluso para el orden cósmico de Maat? Entonces no se le daba una segunda oportunidad. Se le negaba el viaje. Se le negaba el renacer. Los sacerdotes de la muerte, conocidos como los guardianes del umbral, tenían acceso a rituales oscuros no revelados al pueblo. Textos sellados con sangre, guardados en criptas bajo templos prohibidos. Allí se hablaba del ritual del desgarramiento del Ba. Un procedimiento que consistía en atrapar simbólicamente la parte del alma que vagaba, y someterla a una mutilación ritual. Sí, has leído bien. Mutilar el alma. Como si fuera un cuerpo físico. Se usaban estatuillas de cera con los nombres reales del condenado. Se les cortaban las extremidades, se les quemaban los ojos, y se enterraban en fosas rituales llenas de sal y estiércol. Esto, según las creencias, hacía que el alma quedara ciega, inmóvil y aislada para siempre. Pero eso no era lo más aterrador. Porque algunos de estos rituales no se hacían después de la muerte, sino mientras la víctima aún respiraba. Bloque 2. La maldición del alma viva. A lo largo del Nilo, hay tumbas selladas con símbolos que no aparecen en ningún papiro tradicional. Símbolos que los egiptólogos evitaban interpretar en voz alta. Se les llamaba marcas de negación, y su función era simple: prohibirle al alma continuar existiendo. En los casos más extremos, la condena comenzaba antes de morir. Era lo que los textos malditos del libro de los condenados llamaban la segunda muerte. Los sacerdotes ejecutaban rituales que, según ellos, fragmentaban la conciencia de la persona en vida. Se creía que, si alguien había cometido una traición, una herejía, o incluso un crimen contra el faraón, no bastaba con ejecutarlo. Había que aniquilar su recuerdo eterno. Y eso requería algo más que castigo físico. Requería destruir su Ka, su Ba y su Ren. Es decir, su energía vital, su alma individual, y su nombre. ¿Y cómo se destruía un nombre? Grabándolo en piedra, y luego borrándolo a martillazos. Lo que hoy podríamos pensar como vandalismo arqueológico, fue en realidad una forma de exterminio metafísico.
Los condenados eran enterrados en tumbas sin inscripciones, sin ritual de paso, sin ofrendas. Sus cuerpos, a veces, eran desmembrados ritualmente para que sus partes nunca volvieran a unirse en la otra vida. Era una ejecución doble, una para los vivos, y otra para la eternidad. Pero lo peor aún estaba por venir. Algunos sacerdotes descubrieron una forma de usar estos rituales como arma política. Gota de sangre bloque 3, el sacrificio del alma para silenciar la verdad. Durante el reinado de Akenatón, el faraón hereje que desafió a los dioses y al clero de Amón, el poder de los sacerdotes fue puesto en jaque por primera vez en siglos. Akenatón abolió el culto a múltiples dioses y lo reemplazó por uno solo, Atón, el disco solar. Este acto de rebelión fue considerado no solo una traición política, sino una violación espiritual. Cuando Akenatón murió, los sacerdotes no lo perdonaron. Ni en vida, ni en muerte. Su nombre fue borrado de las paredes. Sus estatuas, destruidas. Sus templos, sepultados bajo nuevas construcciones. Pero lo más perturbador fue lo que hicieron en secreto, un ritual prohibido, destinado a condenar su alma al olvido. Según un fragmento del libro de la oscuridad interna, los sacerdotes llevaron a cabo un sacrificio en el que mezclaron las cenizas de antiguos condenados con aceites de embalsamamiento, y untaron una figura con forma humana que representaba el alma de Akenatón. Luego la colocaron boca abajo, envuelta en vendas negras, y la encerraron en una caja de piedra sellada con inscripciones de negación. No se trataba de un entierro simbólico. Era una ejecución espiritual, una forma de impedir que el alma encontrara su camino al más allá. Muchos de estos rituales se realizaban en cámaras subterráneas, protegidas por sacerdotes de alto rango, quienes creían que sus actos no solo castigaban a los traidores, sino que también protegían al mundo de aquellos espíritus que, de liberarse, traerían consigo maldiciones, enfermedades y caos. Algunas de esas cámaras, según informes de arqueólogos modernos, aún permanecen selladas. Y los equipos que han intentado abrirlas, han abandonado las excavaciones, tras reportar sucesos inexplicables. Luces que se apagan solas. Huellas marcadas en el polvo, donde no hay nadie. Silencios densos, como si el aire mismo se negara a entrar. Y un eco, apenas perceptible, que parece repetir un nombre que fue borrado. Bloque 4. El ritual de la segunda muerte. En la cosmovisión egipcia, morir no era el final, sino apenas el inicio de una travesía. Un viaje incierto por el Duat, el inframundo, donde el alma debía enfrentarse a pruebas, monstruos y a sí misma. Pero había algo peor que fracasar en ese viaje. Había una condena, más temida que la muerte física, la segunda muerte. La verdadera desaparición del ser. La aniquilación total de la conciencia, del recuerdo, del alma. Este castigo era reservado para los traidores, los profanadores de templos, o aquellos que, según el clero, desafiaban el orden divino. El ritual comenzaba en lo más profundo del templo. El cadáver del condenado era exhumado, o su momia robada de la tumba. Se le despojaba de todos los amuletos protectores, se raspaban los jeroglíficos de su sarcófago y se le rompía el ushabti, la figura funeraria que lo representaba en el más allá. Luego, comenzaba la ceremonia prohibida. Sacerdotes vestidos de negro, cubiertos por máscaras de chacal, recitaban versos de un libro que no aparece en los registros oficiales, el Libro de los Caminos Bloqueados, una recopilación de conjuros diseñados no para guiar, sino para cerrar el paso del alma por la eternidad. Uno de los actos más espeluznantes era el ritual del viento silente. Se colocaba la momia frente a una abertura en la piedra y se invocaban vientos del desierto, considerados fuerzas purificadoras y destructoras. Pero en este caso, no se buscaba purificar, sino borrar todo rastro de esa existencia del plano espiritual. Que su nombre no sea pronunciado. Que su rostro se disuelva en las arenas. Que sus pasos se pierdan en la niebla del Duat. Así terminaba el conjuro. Y así comenzaba el olvido. Lo más aterrador es que algunos egiptólogos han encontrado referencias a estos rituales escondidas dentro de tumbas aparentemente comunes. Como si incluso los faraones temieran que su alma no fuera digna. Porque en el antiguo Egipto, el juicio más temido no venía de los hombres,
sino de los dioses que te observaban, desde el más allá. La noche en que los vivos sellaron el destino de los muertos, año 1279 a.C., Tebas. El aire es denso. La oscuridad ha caído sobre el templo de Karnak. Y en una cámara subterránea, iluminada solo por lámparas de grasa, un grupo de sacerdotes ejecuta uno de los rituales más sombríos jamás documentados. Esta ceremonia no está escrita en los papiros para ser recordada. No fue registrada para la posteridad. Solo quedó eco de ella en un mural incompleto, escondido detrás de una falsa pared, en un templo cerrado al público por más de 3000 años. Allí se ve un cuerpo, no embalsamado, sino envuelto en vendas ásperas y cubierto con marcas rojas. No hay oro, ni amuletos, ni un sarcófago. Solo un agujero profundo en la tierra, y un estandarte con el símbolo de Amit, la devoradora de almas. Los sacerdotes, con el rostro cubierto por máscaras de chacal, danzan alrededor del cuerpo mientras entonan cánticos guturales. Uno de ellos sostiene un cuchillo de obsidiana, el cual no se usa sobre el cuerpo, sino sobre un rollo de papiro que lleva el nombre del difunto. Lo corta lentamente, fragmento por fragmento. Cada corte simboliza algo, su identidad, su linaje, su legado, su espíritu. Cuando el último fragmento cae, los sacerdotes arrojan los pedazos al fuego. Y con ellos, según su creencia, el alma del difunto es aniquilada. El cuerpo no será enterrado. Será llevado al desierto y expuesto a los buitres, porque así lo dictaba la sentencia para los condenados por traición espiritual. El mensaje era claro: ni los muertos pueden esconderse de la justicia de los dioses. Lo más escalofriante es que este ritual no era una excepción. En años posteriores, nuevas versiones de estas prácticas comenzaron a multiplicarse, pero siempre en secreto, siempre en silencio, y algunas de ellas no eran simbólicas. Eran reales. Incluían ejecuciones en vida. Personas sentenciadas no solo a morir, sino a ser olvidadas por siempre. Hoy, esos templos están vacíos, cubiertos de polvo, saqueados por siglos y convertidos en atracciones turísticas. Los cánticos se han silenciado. Las máscaras se pudrieron hace milenios. Y sin embargo, algo permanece. En 2021, un grupo de arqueólogos descubrió en Saqqara una tumba sellada, donde encontraron un sarcófago sin nombre, sin jeroglíficos, y sin ningún símbolo de protección para el más allá. Solo una inscripción, grabada en el fondo de la piedra, escrita en tinta roja: nadie debe recordarlo. No era solo una tumba. Era un castigo eterno. Y nos hace preguntarnos, ¿cuántas almas han sido borradas por completo, no solo por el paso del tiempo, sino por la voluntad de quienes decidieron quién merecía la eternidad, y quién no? ¿Cuántos rituales, escondidos en las arenas del desierto, siguen enterrando verdades que jamás debieron existir? Si esto te estremeció, no estás solo. Porque en cada rincón de la historia hay una sombra esperando ser iluminada. Suscríbete si quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros que la historia intentó silenciar. Comenta qué opinas sobre estos rituales y si crees que la muerte realmente es el final. Comparte este vídeo. Porque solo al recordar, evitamos que lo más macabro del pasado se repita. Nos vemos en el próximo episodio. Porque esto apenas comienza.